En relación a la responsabilidad vinculada a la plena vigencia de los derechos, me parece que hay varios puntos que deben ser destacados. En primer lugar, cómo ha cambiado el modelo constitucional desde el siglo XIX al actual siglo. En el siglo XIX, la idea del constitucionalismo estuvo vinculada siempre a organizar el poder, a cómo se estructuraba el poder de forma tal que ninguno tuviera la suma del poder público. A partir de la segunda mitad del siglo XX, en todo el siglo XXI, a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, nos encontramos con un nuevo paradigma, nos encontramos con un nuevo modelo. Este modelo está más orientado a la tutela, desarrollo y protección de los derechos que están en la Constitución y los derechos que están en los tratados sobre derechos humanos. Esto es dos fuentes distintas, Constitución y tratados sobre derechos humanos, del cual surge un sistema de derecho que es el punto central, la idea de la configuración hoy de todos los estados o todos los modelos constitucionales. Por eso nosotros ya hoy hablamos de un modelo de Estado constitucional y convencional de derecho. Esto es un modelo que tiene como centro, que tiene como punto de reflexión tanto a los derechos que están en la Constitución como a los derechos que están en los tratados sobre derechos humanos. Y nuestro modelo y nuestro paradigma desde 1994 a la fecha es justamente el de Estado constitucional y convencional de derechos. Y en el campo de los derechos nosotros encontramos derechos individuales, pero también poco a poco empezamos a encontrar otro tipo de derechos. Encontramos los derechos colectivos que protegen al ambiente, que protegen a los usuarios y consumidores. Encontramos también a derechos que protegen a las generaciones futuras, esto es, a personas que van a estar en un futuro, pero que no están en el hoy, pero que los tenemos que proteger. También protegen a personas o le dan derechos a ciertas personas jurídicas como los sindicatos. Y también han cambiado o ha ido evolucionando la tarea que desarrolla el Estado. La política no puede discutir si se van a hacer o no se van a hacer casas. La política no puede discutir si va a haber o no salud pública. La política debe discutir cómo se van a hacer casas y cómo va a haber o cómo se va a desarrollar la educación y la salud pública. Por eso es muy importante tener en cuenta que cuando se trata de medir la responsabilidad, el primer vínculo, el primer objetivo que tenemos que tener en cuenta son los derechos. La organización del poder hoy, que está en nuestra Constitución, es un acápite que de alguna manera es subsidiario a la satisfacción de los derechos. Y cuando hablamos de responsabilidad en torno entonces a la satisfacción de los derechos, uno puede reconocer distintas formas de responsabilidad. Hay una primera responsabilidad que se dirime en las urnas a través del voto. Cada vez que hay elecciones, la responsabilidad política de los gobernantes se dirime a través del voto popular. Hay otra responsabilidad que uno la puede llamar la responsabilidad constitucional, que es la responsabilidad que emerge de ciertos mecanismos establecidos en la Constitución, como por ejemplo el juicio político, que establecen que si ciertos funcionarios desarrollan un mal desempeño o cometen delitos en ejercicio de su función, otro tipo de delitos, pueden ser sometidos a un proceso que se llama el juicio político y si son considerados culpables políticamente, responsables políticamente, son destituidos del cargo. Y después está la responsabilidad jurídica, que puede ser tanto penal como civil, que esa se dirime en los tribunales y que hace a el funcionamiento del Poder Judicial en las distintas causas que se inicien
por motivos civiles y penales por el accionar de los funcionarios. Y la responsabilidad no solamente se mide por aquello que se ha hecho, sino también se mide por aquello que se ha dejado de hacer, pero que era una obligación en términos de lo que establece la Constitución, los tratados sobre derechos humanos, hacer. Y también hay otro parámetro que me parece muy importante a la hora de medir la responsabilidad de los funcionarios en términos de los derechos, que es la incorporación en nuestra Constitución a partir de 1994 y la sanción de varios instrumentos internacionales o tratados internacionales con respecto al tema de la lucha contra la corrupción. Nuestra reforma constitucional de 1994 ha establecido que los delitos de corrupción implican un atentado contra el orden democrático y recientes fallos han establecido que la persecución penal de estos delitos es imprescriptible. Esto es, que aquellos funcionarios a los cuales se considera que pueden haber cometido un delito de corrupción en el ejercicio de sus funciones, la persecución penal no se interrumpe, la persecución penal no cesa por el transcurso del tiempo. Y esto es un mensaje, me parece, del convencional constituyente y de ciertos instrumentos internacionales sobre derechos humanos muy importante, porque están estableciendo que en términos de corrupción, que existe a través de los delitos de corrupción una gran afectación de todo el sistema de derechos, él está diciendo a toda la sociedad, está diciendo a todos los funcionarios que el paso del tiempo, el transcurso del tiempo, no generará ningún tipo de impunidad con respecto a este delito que se ha cometido. Entonces, para de alguna manera sintetizar esta temática, responsabilidad de los funcionarios se vincula con satisfacción de todos los derechos, con cumplimiento y desarrollo de la institucionalidad en los distintos niveles de responsabilidad y con un compromiso por parte de toda la sociedad de la lucha contra los delitos de corrupción, que son quienes de alguna manera afectan con mayor intensidad al sistema de derechos.